Hola, mi nombre es Alma Palau, soy profesora en el grado de Nutrición Humana y Dietética y imparto la asignatura de Nutrición Comunitaria y Restauración Colectiva. Y vengo a presentar hoy aquí el trabajo final de iniciación a la docencia universitaria del experto universitario del curso académico 2020-2021. Bien, en mi trabajo lo que voy a exponer son estos 4 puntos. En primer lugar, en qué nivel estoy dentro del marco de desarrollo académico docente, en qué punto me encuentro en cada uno de los aspectos que reúne este marco. En segundo lugar, en base al curso realizado este año sobre iniciación a la docencia universitaria, qué cambios he iniciado yo a partir de la asignatura, o sea, en la asignatura que he empezado a impartir en febrero a junio de este curso. Es decir, el IDU lo curso en enero. Durante el mes de enero, mientras curso el IDU, ya voy planificando los cambios y al comenzar la asignatura, aunque tengo una guía docente publicada que debo cumplir, expongo a los alumnos los cambios que quiero proponer, explico las mejoras que esto puede suponer y llego a un acuerdo con ellos de que los vamos a aplicar, ¿vale? Es un proyecto piloto, pero que entiendo que va a ser positivo para todos, para ellos en primer lugar. Y tengo el consentimiento no firmado, pero sí verbal de todos de seguir los aspectos que vengo a plantear. Por último, una vez terminó la asignatura, he aplicado estos cambios que me he propuesto desde un inicio y que he transmitido a los alumnos desde el primer día, pues analice los resultados y los vengo a presentar hoy aquí también. Y finalmente hago una pequeña conclusión y reflexión. Bien, sobre el marco académico docente, sabemos que está estructurado en 3 áreas y cada área tiene unos subpuntos. Bien, en el nivel 1.1, que habla de un currículo explícito, definido y coherente, yo me considero que antes de hacer el IDU estaba en el nivel 1 y que después del IDU he intentado pasar al nivel 2, sobre todo centrándome en lo que sería la selección estratégica de los resultados de aprendizaje, ¿vale? Que es un cambio que he planteado en la guía docente. En el punto 1.2, sobre currículo integrado y orientado a la transformación, aquí no hay un nivel 1 y yo voy a intentar estar en el nivel 2. No me reconozco en el 2 al inicio, pero es lo que voy a intentar durante esta asignatura, sobre todo centrándome en las competencias para afrontar el perfil de salida, porque imparto una asignatura que prácticamente es un perfil de salida profesional del dietista nutricionista. En el área de procesos, en el aprendizaje activo y constructivo, me considero en el nivel 1, pero he intentado ir hacia el nivel 2, sobre todo enfocándome a lo que el alumno hace, sobre todo hacer al alumno y enfocándome en eso para enseñarle el aprendizaje que tiene que realizar. En el 2.2, aprendizaje cooperativo, estoy en el nivel 1, creo que debo mejorar la metodología del aprendizaje cooperativo, que no lo tengo todavía yo integrado y que tengo que mejorar. En el nivel 2.3, aprendizaje profundo, creo que estoy en el nivel 2 porque precisamente mi asignatura está obligada a relacionar conocimientos previos de otras muchas asignaturas y aplicarlos a realidades complejas de cara a salidas profesionales. Entonces creo que estoy en el nivel 2 por obligación. El 2.4, autorregulación, creo que estoy en el nivel 1, no he entrado a hacer mejoras, no me he visto todavía capaz. En interacción intensa y valiosa, me considero en el nivel 1, pero he intentado ir a un nivel 2, promoviendo mucho más la interacción con los alumnos y entre los alumnos. Luego explicaré en qué acciones. En el proceso 2.6, evaluación auténtica, retadora, compartida y sostenible, estoy en el nivel 1 y he intentado ir al nivel 2, sobre todo centrándome en lo que sería
Una evaluación continua de todas las tareas que les voy pidiendo, les he ido pidiendo, que he incorporado al aprendizaje, y en esta evaluación hacer un feedback de cada tarea en la plataforma para que ellos vayan adquiriendo el mayor aprendizaje durante la asignatura, no al final. Y sobre entornos de aprendizaje, no sé en qué nivel, yo creo que no estoy ni en el nivel 1, ¿vale? No sé exactamente tampoco a qué se refiere. En fundamentos, conocimiento profundo y crítico de la materia, creo que estoy en el nivel 2, porque es una asignatura que siempre he planteado con mucha proyección, que aglutina muchas materias y que tiene una proyección profesional importante. El 3.2, conocimiento de la teoría e investigación de educación superior, creo que no estoy en ningún nivel aún. Valores académicos y democráticos, diría que estoy entre el nivel 1 y 2, coordinación y participación en procesos de mejora también, porque sí que he participado en muchas reuniones formales e informales del departamento para proponer mejoras y analizar posibles mejoras y evitar solapamientos, etc. En el 3.5, proceso continuo de revisión e innovación, creo que estoy en el nivel 1, aunque creo que este IDU me ha ayudado mucho a hacer una revisión profunda de mi asignatura. Y el 6 creo que no, o sea, no, directamente no he hecho ninguna contribución relevante a la investigación en educación superior. Resumidos estos puntos, para verlos en una gráfica más visualmente, los puntos, las cruces negras es donde considero que estoy, ninguno llega al nivel 3 ni 4, los rojos es hacia donde he intentado ir este año con la asignatura, y las rayitas rojas es donde creo que no tengo todavía ni el nivel 1, ¿vale? Que podrían ser planes de mejora para años futuros. Bien, el principal cambio que creo que he hecho este año en mi asignatura es este. El principio de si no se hace, no se aprende. He considerado que si estoy convencida de que mi asignatura es una pre-salida profesional, tienen que hacer todo lo que aprendan. Y es la única manera de verificar que han aprendido lo que se les ha explicado, que no deja de ser una integración de conocimientos previos de otras asignaturas impartidas en años anteriores. Entonces, esta ha sido mi prioridad. ¿Qué cambios he planteado? Pues me he centrado sobre todo en 6. Primero, mayor y mejor información previa, y también en ambas direcciones, es decir, he invertido bastante esfuerzo en explicar a los alumnos qué espero de ellos, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a desarrollar la asignatura, qué van a tener que hacer por su parte, etc. Y por otra parte, también he intentado conocerles a ellos, de dónde vienen, de dónde vienen, vienen de situaciones muy diferentes, de qué estudios previos tienen, qué aspiraciones profesionales tienen, qué realidad personal tienen. Bueno, pues conocer un poco para también desde la asignatura ya poder orientarles hacia las salidas profesionales que les encajen más a su perfil personal. Lo segundo que he intentado ha sido enfocarles a esta salida profesional y personalizar mucho la formación. Ahí me he encontrado que incluso dentro de la propia materia, que es muy amplia, nutrición comunitaria, va enfocada a grupos poblacionales, pero puede ser desde una política alimentaria a nivel internacional hasta una estrategia de intervención en el barrio de mi pueblo, ¿no? Entonces, pueden tener un enfoque, una salida más internacional o una salida más local, o pueden dirigirse más hacia la restauración colectiva. Entonces sí que he intentado conocerles y personalizar la formación para que ellos, a través de los trabajos que tienen que realizar, se enfoquen hacia lo que podría ser su salida profesional, o que por lo menos empiecen a experimentar con ella y a conocerla más en profundidad. El tercer cambio que he planteado es reestructurar el peso de los resultados de aprendizaje, pero sobre todo el peso de los criterios de evaluación. Es decir, si antes el examen escrito puntuaba un 60% de la nota, pues ahora pasa a puntuar solo un 20% y ganan peso los trabajos autónomos, cooperativos o individuales, las tareas continuadas, etc. El cuarto punto ha sido buscar una metodología apropiada y diferente a cada resultado de aprendizaje.
Es decir, si lo que quiero que aprendan, que el resultado sea que aprendan a hacer menús, pues la metodología ha sido un trabajo individual tutorizado, por ejemplo. Pero si el resultado de aprendizaje es que aprendan a planificar una estrategia de intervención o una política alimentaria donde siempre va a haber equipos multidisciplinares y van a tener que ver distintos enfoques, pues lo hemos hecho como un trabajo cooperativo, también tutorizado. El quinto punto ha sido buscar un instrumento de evaluación diferente para cada resultado de aprendizaje. Pues lo mismo, si el método de aprendizaje ha sido un trabajo, pues el instrumento de evaluación ha sido una exposición y los contenidos del trabajo. Pues si quería yo que aprendieran también unos conceptos básicos, pues el instrumento de evaluación ha sido la prueba escrita, que se ha centrado en los conceptos básicos, no ha entrado a valorar otras cosas, ¿no? Y así pues cada resultado de aprendizaje que se quería obtener, pues he buscado el instrumento de evaluación que me parecía más apropiado. Y por último, fomentar la interacción y el feedback para confirmar el aprendizaje. Después de cada concepto aprendido importante, pues un feedback, una tarea sencilla para comprobar que han aprendido lo que se les ha explicado y esa evaluación con feedback, o sea, que ellos inmediatamente reciban mi evaluación para que sepan si lo saben hacer o no han entendido nada, pero que lo aprendan, que lo sepan en el momento, no al final de la asignatura. Bien, de todos estos 6 puntos, creo que donde más me he focalizado ha sido en personalizar la formación. Me ha parecido muy importante o muy interesante conocer a cada alumno. Yo tenía una visión de la docencia muy anquilosada, de soy el profesor, vengo a enseñar, tú vienes a aprender y si no lo aprendes es problema tuyo. Y me he dado cuenta que la universidad ha evolucionado muchísimo y bueno, que hay evidencia científica, que no lo sabía, que si la formación se personaliza, se individualiza, se hace muy práctica, se hace al ritmo de los alumnos, incluso de cada alumno, pues el resultado es muchísimo mejor que si se hace de la otra forma. Entonces, bueno, me he centrado mucho en conocer a cada alumno, conocer su realidad, conocer sus intereses. Esto me ha llevado más tiempo de tutorías, pero ha sido una pieza clave para la asignatura. Y luego, sobre todo, aprender haciendo. Creo que han trabajado mucho y los resultados han sido mucho mejores que en años anteriores. En la información previa que les doy a ellos, que este es uno de los objetivos que tenían la asignatura, que estuvieran ellos más concienciados de dónde estaban, pues lo primero es situarles dónde se sitúa nuestra asignatura dentro del módulo, ¿no? Y que entiendan la relación que tiene nuestra asignatura con el resto de las asignaturas del módulo. Y que también entienda que esto es una salida profesional, la nutrición comunitaria y la restauración colectiva. Pero luego también les hablo de las asignaturas previas que es recomendable que hayan cursado antes de hacer mi asignatura. Aquí me llevo la sorpresa de que este año se incorporan los alumnos de Dual, de Nutrición y de CAFT, de Actividad Física, y que estos 4 de las asignaturas todavía no las han cursado, las harán el año que viene. Entonces, primero creo que esto es un gran problema, pero luego me doy cuenta que no, porque si enseño bien la asignatura, que al final es una metodología de aprender a aplicar todos los conocimientos para planificar estrategias o políticas o organización, gestión de servicios, pues lo pueden entender igual antes de tener los conocimientos, por ejemplo, de alimentación en las distintas etapas de la vida, que si esto lo aprenden después, ¿vale? Bueno, lo que sí que hago este año, que no lo había hecho nunca, es conocer a fondo todas las guías docentes de estas asignaturas que yo considero esenciales antes de impartir la mía, para indicarles dónde aplicar cada conocimiento. Es decir, si vamos a hacer una estrategia de intervención y tenemos que seleccionar un grupo poblacional y de ahí una muestra y tal, entonces les explico, ahora es cuando hay que desenterrar los apuntes de bioestadística, vamos a sacarlos, recordar dónde los tenéis, vamos a buscar ese tema donde seguramente estudiasteis, aprendisteis a seleccionar la muestra y vamos a aplicarlo, ¿vale? Entonces, lo que hago es obligarles a abrir los apuntes de las distintas asignaturas e ir rescatando todo aquello que pueda ser de aplicación.
La tecnología culinaria es esencial, por ejemplo, para la planificación de servicios de alimentación. Yo no tengo por qué dar esta materia, ya la han dado, pero la pueden tener olvidada y tienen que ahora saber aplicarla a una situación real, ¿vale? Y otra novedad un poco de este año ha sido pues lo que he explicado antes, conocer la realidad de cada uno de ellos y ayudarles a hacer su propia proyección profesional dentro de esta asignatura. Un aspecto que he considerado esencial han sido las tutorías. También en los años anteriores, para mí la tutoría era publicar un horario en la página web como un servicio que tengo que ofrecer a los estudiantes y que aquel estudiante que estuviera interesado, pues yo estaba a su disposición para resolver las dudas que me plantearan, ¿vale? Era una actitud pasiva, yo pongo aquí mi horario, tú tienes que tener la actitud activa de pedirme la tutoría y yo en el momento en que nos reunimos, pues te resuelvo, ¿vale? Este año, después del IDU, pues me he dado cuenta que la actitud mía tiene que ser totalmente distinta. Y es más, yo tengo que ir a buscar al alumno para que venga a hacer las tutorías. En este sentido, lo que hago es ofrecer 2 horarios, 2 días a la semana, en 2 horarios diferentes, y una tercera opción que es que si no pueden ninguno de esos horarios fijos, vía cita previa, me pidan una cita vía Teams para que concretemos un momento de la agenda, como me reúno con cualquier persona en mi ámbito laboral, pues con ellos para trabajar sobre lo que ellos quieran. Pero además les marco como obligatorias 2 tutorías mínimo al año. Una para preparar el trabajo colaborativo, tutoría a la que debe venir todo el equipo que va a hacer el trabajo, y una tutoría individual para hacer el trabajo individual del segundo bloque de la asignatura. De esta forma, ellos me tienen que plantear el trabajo que van a realizar, yo lo tutorizo desde el primer momento y tengo más seguridad de que el resultado va a ser mucho mejor que si simplemente les doy unas instrucciones y les dejo a su aire para hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, la mayoría han hecho una tutoría al inicio, han hecho una tutoría a mitad, cuando ya tenían hecho todo lo que yo un poco les había indicado al inicio y finalmente han expuesto el trabajo. Y la verdad es que el resultado ha sido muchísimo mejor que en años anteriores. Otra mejora que he planteado este año ha sido traducir, por llamarlo de alguna manera, estos resultados de aprendizaje de la guía docente, que son los que están aquí anotados, que son bastante impersonales y que se pueden aplicar a cualquier materia. Pues el resultado de aprendizaje 1, comprensión y asimilación de conceptos, capacidad de resolución de problemas. Esto se podría aplicar prácticamente a cualquier asignatura de la carrera. Lo que he hecho ha sido personalizarlos, es decir, resultado de aprendizaje es igual a qué vas a aprender. Entonces, ¿qué es lo esencial que vas a aprender? Y esto es lo que les he querido transmitir a los alumnos. Lo esencial es, vas a aprender a diseñar, planificar y desarrollar políticas alimentarias, vas a aprender a diseñar, planificar y desarrollar estrategias de intervención, vas a aprender a diseñar, planificar y gestionar planes de alimentación para colectividades. Y si termino la asignatura y no sabes hacer estas 3 cosas, no ha servido de nada. O sea, es que mi asignatura es para aprender a hacer estas 3 cosas. Entonces, tienen pues eso, que tener claro cuál es el objetivo de la asignatura. No es venir a escuchar conceptos y clases teóricas e ir montando. Tienen que tener claro, antes de empezar, cuál es el final de la historia. Estos resultados de aprendizaje, que luego veis aquí, bueno, el primero era de nutrición comunitaria, restauración colectiva y nutrición comunitaria, son los 3 que he comentado. Pero luego he puesto otros 2 que son más transversales, que se podrían aplicar a los 2 bloques, que sería uno sobre información al consumidor y otro sobre sostenibilidad y soberanía alimentaria. La carga, el peso que le he dado a cada uno de los resultados de aprendizaje, claramente los 2 primeros son los esenciales, diseñar, planificar, evaluar políticas y estrategias de intervención. Esto antes era el 1 y el 2, esto era el 3, he añadido estos y estos son los que tienen más peso, 40-40, 10, vale. Que esto se traduce en estas horas docentes, ¿vale? Esto es lo que yo les explicaba hasta ahora. Esto se traduce en horas de clase, 24 horas de clase, 24, 6, 3 y 3. Pero ahora os informo que esto también equivale a horas en casa. Y en casa
para llegar a conseguir este resultado de aprendizaje vais a tener que dedicar 32 horas de trabajo en casa, 40 horas de trabajo en casa, 6, 6 y 6. Y yo voy a planificar tareas y trabajos proporcionales a estas horas para asegurarme de que realmente las trabajáis y podéis llegar a alcanzar el resultado de aprendizaje que nos proponemos. Para conseguir estos resultados de aprendizaje, aquí se vuelven a escribir los 5. ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? Bueno, hasta ahora la metodología que yo planteaba era un poco improvisada, tengo que reconocerlo. Sí que tenía claro que quería que hicieran un trabajo, un examen final, tal, pero en la clase a clase, en el día a día, no tenía metodologías y realmente no las conocía. Es decir, en el curso es donde he conocido estas metodologías y me han parecido que eran muy aplicables a distintas materias que yo quería impartir. Entonces, pues he aplicado la clase invertida, aquí les explico a los alumnos, todo esto es información que daba a los alumnos, aquí he aplicado el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, la simulación, solo en el punto 2, el trabajo por rincones, resolución de ejercicios y problemas. Aquí en el etiquetado lo he aplicado como una clase magistral participativa, aunque luego finalmente hicimos también un taller. Y pongo aquí una señal de, pues porque no ha dado tiempo. Al final este año con tantos cambios de calendarios y tal, pues no ha dado tiempo a aplicar esta técnica y a profundizar en lo que sería la sostenibilidad alimentaria, patrimonio cultural, inclusión, etc. Pero bueno, ellos, para mí lo que ha sido interesante ha sido explicarles las metodologías y que de antemano también supieran cómo se iban a desarrollar cada una de ellas, ¿vale? Y para mí lo interesante es cada año aplicar siempre las mismas para ver, y también porque este año ha sido la primera vez que los he aplicado y sé que no lo he hecho perfecto, no lo he hecho bien del todo, entonces pues el año que viene sé qué cosas me han faltado, en qué cosas tengo que mejorar y voy a seguir con las mismas porque sí que creo que son las adecuadas, pero las tengo que mejorar. Y por último, ¿cómo voy a evaluar estos resultados de aprendizaje que he intentado enseñar con esos métodos de enseñanza o de aprendizaje? Bueno, pues con estos instrumentos de evaluación, ¿vale? Los instrumentos de evaluación, pues tampoco los tenía tan definidos y tan estructurados, porque la prueba escrita yo antes, bueno, pues hacía un poco preguntas, pero ahora ya tengo claro que en la prueba escrita tengo que preguntar los conceptos de cada uno de los resultados de aprendizaje básicos. La elaboración de un proyecto lo he evaluado con un checklist en lugar de una rúbrica, me ha parecido más acertado porque al final lo que quiero es que aprendan a hacer una serie de tareas y entonces he evaluado si las han sabido hacer. Si un 2, no un 0, a mitad de aprendizaje un 1. Bueno, pues así he sumado un poco los puntos. La prueba oral, la defensa del proyecto también la he evaluado con el checklist. Estos dos resultados de aprendizaje, como eran proyectos o trabajos, pues lo he valorado muy similar. La evaluación del estado nutricional, bueno, pues también con prueba escrita y una prueba de ejecución práctica. Han hecho una evaluación nutricional poblacional, en concreto de la clase, y han tenido que luego entregar el portfolio y el informe final de esta evaluación. El etiquetado nutricional lo hemos evaluado también con preguntas en el tipo test, pero también con una prueba de ejecución práctica. Y lo mismo, han practicado tanto la práctica en clase, presentando luego el portafolio, pero también con divulgación, preparando posts y cosas para redes sociales que sí que se han utilizado este año en redes sociales de la facultad. Y esta que es la tarea que se ha quedado pendiente. También he tenido en cuenta en la evaluación final que años anteriores era un 5%, que era solo asistencia, pero este año he valorado también la participación con otro 5% de la nota final. ¿Cómo he valorado la participación? Pues esto también ha sido nuevo, pues en varias clases he aplicado tareas en las que luego han tenido que subir esa tarea a veces durante la misma clase ya la han terminado y la han subido a la plataforma y yo les he hecho ahí el feedback, visionar un vídeo y plantear preguntas, hacer un post para redes sociales de la facultad de lo que hemos visto en clase ese día o de
bueno, o de temas que les he dicho que tenían que hacer búsquedas, hacer búsqueda de información y organizar la información, elaborar una ficha técnica de algo, una ficha técnica que es muy habitual hacer en este tipo de salidas profesionales, asistir a un seminario y luego contestar a un breve cuestionario para comprobar la comprensión del seminario, autoaplicación de técnicas de evaluación del estado nutricional, bueno, aplicarse la evaluación del estado nutricional, aplicárselo a sí mismos, personalmente, individualmente. Luego también se hizo en grupo, pero esto era una tarea que tenían que hacer en casa, hacerse una evaluación nutricional propia. Lectura crítica de una norma de autorregulación de la publicidad y plantear mejoras. Bueno, pues todo esto no era parte ni del examen escrito, ni de los trabajos entregados y defendidos, ni era parte de la participación, porque eran tareas que se hacían un poco sobre la marcha y de un día para otro. El lunes explicábamos y el jueves ya tenían que haberlo subido porque era un ratito lo que les costaba hacerlo y yo ya se lo evaluaba y seguíamos avanzando y avanzábamos bastante más deprisa. Aquí he puesto algunos ejemplos de, bueno, fotos, algunas imágenes de cómo se han desarrollado algunas de estas tareas en clase, algunas prácticas, enfocado a esto en el hacer, hacer, que ellos hagan y entonces poder evaluar. No se me han mostrado aquí las imágenes. Estos han sido algunos ejemplos de post que luego hemos podido publicar en redes porque eran buenos, eran aceptables y adecuados, habían conseguido sintetizar información compleja o de nivel profesional a nivel ciudadano y plasmarlo de una forma gráfica e inteligible. Estos ejemplos de fichas técnicas, cosas que pueden ser muy prácticas a la hora de cuando hagan prácticas en empresas. Esto es algo que seguro que les van a pedir en las prácticas en empresas de restauración colectiva o de industrias alimentarias, porque es el ABC de estas industrias y el alumno de práctica siempre es el pobre el que le toca revisar estas fichas, actualizarlas, ponerlas al día, ¿no? Y no puede ser que lleguen y no sepan hacerlo, ¿no? Tienen que ya ser expertos. Pero además puede pasar que se encuentren con industrias que no las tengan ni siquiera hechas, ¿no? Y entonces yo lo que les quiero plantear también es que ellos en las prácticas dejen cosas hechas, dejen soluciones aplicadas en las empresas, ¿no? Que las empresas se queden con ganas de que se queden trabajando para la empresa, ¿no? Porque les resuelven cosas. Bueno, bien, finalmente quiero poner esta gráfica para que veáis visualmente cómo el año anterior la carga o el peso que yo daba a la evaluación de las distintas partes de la asignatura era esta. La prueba escrita valía el 60% de la nota final, luego los dos trabajos que presentaban, las actividades prácticas que hacíamos en el aula y la asistencia y participación, ¿vale? Este año esto ha sido bastante distinto, se ha intentado hacer bastante más equilibrado y lo que ha tenido más peso ha sido los dos trabajos, los dos proyectos y que finalmente han expuesto y que realmente había trabajos que serían fácilmente vendibles. Es decir, los menús que han diseñado, algunos podrían perfectamente venderse en una empresa de restauración e implantarse. Y también les he explicado pues, que ese trabajo a lo mejor a nivel profesional se podría cobrar pues 3.000, 6.000 euros, no sé, pues según, para que ellos vean la proyección que tiene el trabajo que han hecho, ¿no? Y el de restauración y el de nutrición comunitaria lo mismo. De hecho, hay un proyecto que se va a implantar en la universidad el año que viene, ¿no? O sea, sobre hidratación. Bueno, pues eso, la idea es que hicieran proyectos realmente ya aplicables. Y bueno, la prueba escrita, como veis, tiene mucha menos puntuación porque los conceptos han quedado ya muy claros durante la asignatura, pero es un poco reforzarlos con el examen escrito. La asistencia, la participación y las prácticas en clase, pues al final como la asistencia y participación tenía tantas tareas, pesa lo mismo que los talleres prácticos en clase. Esto si lo comparamos uno con otro, pues vemos la diferencia, en azul es el año pasado y en rojo este año. Y si nos fijamos en lo que sería el saber hacer, que son los dos grandes proyectos, es lo que más peso tiene en toda la asignatura.
¿Qué plan de mejora me planteo para el año que viene? Pues se me ocurren 3 ideas interesantes que creo que pueden valer. Una sería invitar a profesionales del sector a escuchar la defensa de los proyectos y que ellos mismos valoren frente a los alumnos, o sea, vamos, que les expliquen a ellos eh, cómo valoran los trabajos, si contratarían ese proyecto, si contratarían a ese nutricionista. Otra acción que se me ocurre que podría ayudar mucho sería relacionar estos resultados de aprendizaje de la asignatura con las prácticas que tienen que hacer al año siguiente en cuarto y enfocarles hacia sus intereses personales. Es decir, si alguien tiene interés hacia la restauración colectiva, pues buscarle una empresa de restauración colectiva y enfocarle a que intente aplicar durante las semanas que está en la empresa, aplicar los conocimientos de la asignatura. Es decir, intentar unir, enlazar la asignatura, que es una salida profesional, ya con el practicum de cuarto. Y la tercera mejora, que, bueno, no tiene nada que ver con las dos anteriores, pero me he dado cuenta que los alumnos que no vienen la primera semana a clase no vienen la última tampoco, no aparecen. O sea, creo que es importante contactar personalmente con los alumnos que no asisten la primera semana e intentar facilitarles la participación de algún modo, ¿no? O directamente animarles a que se desmatriculen de la asignatura y la hagan el año que viene. O sea, si no van a poder participar y a trabajar como está previsto en la asignatura, creo que es mejor no estar matriculado. No es una asignatura a la que ahora puedas venir el último día a hacer el examen y aprobar, ¿vale? Esto antes sí que pasaba, pero ahora ya no puede pasar. De hecho, aquí tengo los resultados, ¿vale? Entonces, los resultados a nivel de calificaciones finales lo he representado en una gráfica y podemos ver, aquí tenemos los cuadraditos en rojo. Si los alumnos de este año yo los hubiera evaluado en función a los criterios del año pasado, ¿vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, esta alumna con los criterios del año pasado hubiera sacado un 6, este año ha sacado un 2. ¿Por qué? Porque solo ha hecho el examen que vale un 20% de la nota. Entonces ha sacado un 2 y no ha venido a clase ni ha hecho ningún trabajo, ¿vale? Yo no obligo a hacer ningún trabajo, son todos voluntarios. Pero si no los haces, no puntúas, está claro. Bueno, entonces, bueno, lo que he observado es que si los puntos rojos son los criterios del año pasado y los azules son los de este año, los que hubieran sacado buena nota este año han sacado mejor. Los que hubieran sacado peor nota este año han sacado peor. Si aquí vemos la desviación, que es pues la diferencia, ¿no?, entre las notas de uno y otro, vemos que la desviación en positivo es pequeña, es una fluctuación pequeñita, pero la desviación en negativo hay algunos alumnos que tienen una diferencia entre 1 y 4 puntos por debajo de lo que hubieran sacado si hubiéramos seguido los criterios de evaluación del año pasado, ¿vale? Al final, las conclusiones o las reflexiones que saco de todo este trabajo es que los alumnos que vienen el primer día son los mismos que vienen el último día. Es decir, que yo llego a la conclusión, es una conclusión personal, que mejorar la docencia no mejora la asistencia. La segunda conclusión es que la docencia exige evaluación continua y un seguimiento personalizado, cosa que yo he descubierto este año. Creo que es esencial si queremos tener buenos resultados de aprendizaje. La tercera conclusión, que hacer implica evaluar casi en tiempo real, generando feedback y promoviendo diálogos, promoviendo la conversación con los alumnos sobre lo que han aprendido o lo que no han aprendido, para que ese diálogo, esa conversación, esa evaluación les sirva para aprender. La cuarta conclusión es para mí la más interesante, que dar más peso evaluativo al trabajo continuo penaliza entre 1 y 4 puntos a los ausentes, pero no mejora significativamente la nota de los cumplidores. Es decir, los cumplidores, los trabajadores, los que vienen siempre a clase, al final sacan buena nota, tanto con un sistema de evaluación como con otro. Pero al menos los que no son trabajadores continuos, constantes
y van aprendiendo continuamente y puedo certificar y asegurar, confirmar su aprendizaje, por lo menos no sacan buenas notas, que eso era lo que era un poco pues grave en años anteriores. Enseñar a hacer también creo que es más satisfactorio que solo enseñar, y creo que la motivación del docente también es importante. Entonces creo que el docente disfruta más enseñando a hacer que solo enseñando sus conocimientos y poniéndolos pues eso, en conocimiento de los alumnos. Y por último, que estandarizar las metodologías docentes facilita la implementación, ya que el alumnado conoce la dinámica al haberla usado en otras asignaturas. Es decir, creo que el hecho de que muchos profesores de la universidad hagamos este curso de experto universitario en docencia universitaria ayuda a que muchos profesores conozcamos estas metodologías, apliquemos estas metodologías y que luego los alumnos, pues cuando llegan a tercero o cuarto y yo digo trabajo colaborativo, pues en general la mayoría ya saben lo que es. Y aunque lo explique en clase, pero ya conocen la dinámica, ya la han experimentado, ya la han aplicado en otras asignaturas y ya saben de lo que estamos hablando. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.